Vamos a nuestras Biblias. Job, capítulo 21. Oremos. Señor y Dios nuestro, pedimos tu bendición y tu auxilio en este tiempo en el que vamos a escuchar tu palabra. Sé conmigo, Señor, te ruego para que todo lo que he estudiado, Señor, sea de bendición y sea claro para los hermanos que están siendo expuestos a tu palabra. También, Señor, que no sea mero conocimiento intelectual, sino que afecte los corazones y las conciencias de cada uno de nosotros para que podamos vivir en obediencia y cada vez más conformados a tu voluntad. Gracias te damos también, oh Dios, por esta segunda oportunidad en este tu día en el que nos concedes poder venir y cantarte, alabarte y exponernos a tu palabra. Danos tu gracia, oh Señor, para que tu palabra quede en nuestros corazones, oh Señor, y produzca un fruto permanente, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cerca del barrio que vivía o que viví durante todo el tiempo, la mayor parte de mi infancia, había un río y en ese río había un puente que pasaba y era muy transitado de manera regular o por alguna extraña razón. La gente cuando pasaba por ese puente caminando, no era un puente solamente de vehículos, era también uno peatonal, arrojaban monedas al río. Yo no entiendo por qué. Pero cada vez que yo pasaba por ese río, como niño, pasaba caminando y yo veía ese montón de monedas ahí, grandotas y brillantes, y tenían un brillo intenso, color dorado prácticamente, producto quizás de la reflexión del sol y del agua y todo eso. Yo me quedaba perplejo cada vez que pasaba por ahí, pensaba, ahí debe haber mucho dinero. Un día le conté a mi mejor amigo del barrio que había un río vacío, así, así, le conté lo mismo que les estoy contando a ustedes ahorita. Y después de clases, un día determinado, decidimos ir a ese río y mi amigo, sin pensarlo mucho, decide tirarse al río y me dice, desde arriba usted me dice dónde están las monedas, porque aquí abajo yo no veo dónde están. Así que él desde abajo estaba caminando y yo estaba arriba y le digo yo, por allá hay una, por allá, más a la derecha. Él se corre y saca la moneda y con una voz de desilusión me dice, son apenas 10 colones. Y le digo yo, ¿en serio? Con otra voz de decepción también. Pero en fin, decidimos terminar la aventura, ya estábamos ahí, había que sacar todo lo que estaba ahí, ya no había nada que hacer, ya se había mojado. Y él empezó a sacar todas las monedas que pudo conforme iba sacando. Al final sacamos varias monedas del río y sumándolas sumando todas esas monedas que había en ese río, sacamos un total de aproximadamente 100 colones, entre monedas de 5, de 10 y de 20. Ese día aprendimos una valiosa lección y es esta: no todo lo que brilla es oro. O siendo un poco más reflexivos, no siempre las cosas son lo que parecen. No siempre las cosas son lo que parecen. Y esa idea de que no siempre las cosas son lo que parecen es lo que Job trae para sus amigos en el discurso que va a estar abordando en el capítulo 21. Porque sus amigos vienen argumentando y hablando un tema en particular y ahora Job les va a decir, ¿saben qué? No siempre las cosas son lo que parecen. Hay 3 diálogos en el libro de Job y ya lo hemos dicho varias veces. Pero en cada diálogo se desarrolla un tema en particular. En los capítulos del 4 al 14, el título o el tema que se está desarrollando es este: el sufrimiento es castigo por el pecado. Es lo que los amigos de Job vienen diciendo todo el rato, todos esos capítulos. Y Job dice, bueno, yo no sé cuál es mi pecado tan grande para merecer un castigo de esta magnitud. Ahora, en el segundo ciclo,
Los amigos entonces van a argumentar otra parte y es esta. Ese es el tema del segundo ciclo, de los versículos del 15 al 21. Es que el impío o el malvado siempre es castigado. Ese es el argumento de ellos. Y Job, por otra parte, en cada una de las intervenciones hechas a sus amigos, él dice que él tiene a alguien que lo va a defender y va a demostrar que él está siendo castigado de alguna forma, si es posible, pero no porque esté siendo malvado. Él está sufriendo, pero no porque esté siendo malvado. Ahora, antes de cerrar este segundo ciclo de conversación, ya Job no va a terminar orando a Dios, ni tampoco defendiéndose puntualmente de sus amigos, de los ataques de sus amigos, sino que ahora él trae un tema que va a discutir a la mesa con ellos puntualmente. Y es un tema que se necesita mucha seriedad, mucho análisis, mucha atención. Y es así como vamos a estar estudiando en la tarde de hoy nuestro texto, el capítulo 21, bajo 3 encabezados. El primer encabezado es: los malvados suelen ser felices, versículos del 1 al 16. El segundo encabezado es que los malvados rara vez son castigados, versículos del 17 al 26. Y en el tercer encabezado, Job va a decir que incluso en la muerte los malvados también prosperan. Veamos entonces nuestro primer encabezado, y es entonces que Job dice: miren, los malvados también pueden ser o son felices. Versículos del 1 al 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Respondió entonces 21. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se me ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Antes de empezar a abordar todo el tema, Job introduce su argumento. Ya, como ustedes están viendo, no se está quejando de sus amigos. Tampoco lo vemos en una respuesta airiosa, atacándoles, diciéndoles: ustedes son consoladores molestos, ustedes ya me tienen cansado. No, no. Ahora más bien él dice: presten atención a lo que yo voy a decir. Solamente escúchenme por un momento, pónganme mucha atención, y después, si quieren, pueden seguirse burlando. Pero lo que quiero ahorita es que me pongan atención. Mi queja, dice Job, no es contra los hombres, dice, sino que él ha venido expresando su dolor a Dios, y el dolor que él tiene no es una angustia caprichosa, no es una exageración, por cierto. Él defiende su causa y expresa de que su dolor es real. O sea, yo no estoy inventándome un dolor, yo no estoy sufriendo de hipocondria, imaginándome cosas que no son. Dice: mi dolor es real. Y dice Job: hay un tema que vengo dándole mente hace ya bastante rato en medio de todo este sufrimiento que experimento, y dice Job: cuando medito en él, me cuesta trabajo aceptarlo. Me cuesta trabajo aceptarlo. Lo que dice el versículo 5 y 6. Dice: miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Dice Job: esto que voy a decir no es fácil. Esto que voy a decir me está llevando tiempo digerirlo, me está llevando tiempo entenderlo y asimilarlo. Y Job se acerca al debate, se acerca al tema real del debate en cuestión. Hay una frase es como un eslogan que se refiere le llaman el elefante en la habitación. No es una frase que normalmente nosotros usemos. Es una frase que lo que quiere decir es que hay un tema que la gente no quiere sacar a la luz porque prefiere dejarlo ahí, pero que es un tema realmente importante. O sea, para que tengan una idea, imagínense que están ustedes en una reunión, en una casa, en una actividad familiar, y alguien tiene un elefante vivo en la habitación, y todo el mundo está con el fresco, está tomando, está hablando, están compartiendo, y nadie va a hablar del elefante que está en esa habitación. ¿Qué está haciendo ese elefante ahí? Job dice:
Vean, yo traigo un tema importante que ustedes saben qué pasa y necesitamos hablarlo y necesitamos debatirlo. Necesito que ustedes me presten atención a este. Y ese es el tema, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? La prosperidad de los malvados es el tema de Job. Vean, si ustedes dicen que las cosas son como son, pregunta Job, ¿por qué los malvados prosperan? Esa es la cuestión, dice Job. ¿Por qué los malvados prosperan? En los primeros dos discursos, ustedes argumentan unas cosas que no son consistentes con la realidad en la que nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Dice, los malvados viven. Dice, versículo 7 otra vez, viven los impíos. Dice, y se envejecen y aún crecen en riqueza, crecen poderosos en poder. Sofar había dicho en el capítulo 20, el versículo 5, que el regocijo de los malos era breve. Era breve. La alegría de los impíos dura más que un momento, dice Sofar, en el capítulo 20, versículo 5. Dice, dura un momento. Pero Job responde y dice, a mí me parece que ese momento es bastante largo. A mí me parece todo lo contrario. Dura muy poco, pero yo veo que esto más bien es demasiado. Es demasiado, es todo lo contrario. Ahora, Job no está preguntando a Dios por qué ocurre esto. Él está diciendo a los amigos, a sus consoladores, vean, si su sistema, si todo lo que ustedes están diciendo es cierto, ¿por qué entonces prosperan los malvados? O sea, en otras palabras, su sistema está quebrado, está roto, no sirve, no es real, no se puede aplicar. Ahora, permítanme justificar mis palabras, dice Job, versículo 8 al 13. Vean, lo que les estoy diciendo es verdad por esto. 8. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. O sea, no abortan, no pierden su cría. Salen sus pequeñuelos, sus hijos, como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dice Job, en primer lugar, yo observo que tienen hijos. Yo observo que sus hijos crecen, sus hijos aprueban exámenes, sus hijos consiguen trabajo, sus hijos tienen familia, sus hijos están establecidos. Mira, Bildad, esto es todo lo contrario a lo que tú me dijiste en el capítulo 18, versículo 19. Y es todo lo contrario a lo que le pasó a Job también, porque Job más bien perdió a todos sus hijos. Si Job es malvado, ¿por qué a Job le pasó todo eso? Dice, yo veo que los hijos están desarrollándose. Luego dice, en segundo lugar, yo veo que sus casas no tienen problemas, están a salvo de temor. Tienen sus haciendas, ellos prosperan, no tienen ningún azote de Dios, ni disciplinario, ni castigador. A diferencia del propio Job, que suplicó que Dios aparte de sí su vara. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú has visto ese caso? ¿Tú has visto a impíos que prosperan, que les está pasando exactamente lo mismo que dice Job? ¿Tú conoces gente así? Tercero, esas bendiciones de que los animales son prosperados, que van a saltar, que eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 4, no lo vamos a ir ahí. En el Salmo 144, versículos 3 y 14, tampoco vamos a ir ahí, pero vamos a ver que son bendiciones propias del pacto, que la descendencia, las crías siguen teniendo y teniendo y teniendo, dice. Y esto le pasa a los impíos. O sea, los animales se le reproducen, no hay ningún problema, no son abortivas sus vacas. Y es más, dice Job, ponga atención a un día de festividad de ellos. Ponga atención cómo se regocijan ellos, los malvados, dice. Y en los versículos 11 y 12 hay una imagen muy bonita, hay una imagen encantadora, pero es irónica al mismo tiempo.
¿Por qué? Porque se ve a la familia, que están ahí los niños, todo el mundo feliz y contento, cantando, hay música, hay un rebaño, todo el mundo está feliz. Y dice, y son los malos, son los malos. Ahí estamos los cristianos los sábados en la noche tratando de dormir para descansar, para venir el domingo. Y los impíos están el sábado con una fiesta que no lo dejan a uno descansar. No tienen preocupación de nada. En resumen, dice Job, sus vidas se caracterizan por la prosperidad. Versículo 13. Dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dice, sus días son prósperos, todos, y mueren rápidamente y sin dolor mientras duermen. La palabra paz ahí, la frase paz ahí, es literalmente en un instante. O sea, que esta persona impía, malvada, que disfrutó su vida todo el tiempo que quiso, se murió en un momento súbito, de un pronto a otro, mientras dormía. O sea, se ahorró un largo y doloroso sufrimiento o un declive producto de una enfermedad terminal o un estado de demencia. Dice, ese impío murió tranquilo, no tuvo ningún problema, no sufrió, no sufrió, dice Job. Yo veo eso, dice. Yo veo eso. Job no está considerando que los hechos sean cuestionables. Lo que busca es la razón de los mismos. ¿Qué está pasando aquí? ¿O ustedes me explican? Ahora, antes de que ustedes me digan a mí que eso le pasa a las personas buenas, o sea, imagínense a Job en un diálogo con sus amigos, antes de que ustedes me digan a mí que no, Job, eso es propio de las personas buenas. El sistema dice que eso es propio de las personas buenas. Voy a decirles que no es cierto. Tengo suficientes evidencias de que esas personas son malvadas. Versículos 14 al 16 dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Dice Job, no me vengan a decir a mí que es que son gente buena, porque yo los he visto a ellos diciéndole a Dios, no nos interesa nada de lo que tú eres ni lo que tú ofreces. Sus palabras me dicen a mí que ellos no quieren tener nada que ver con Dios. Ellos están diciendo, déjanos en paz. No queremos conocer tus maneras de vivir. No queremos ser autónomos. Queremos hacer nuestras propias leyes. Queremos elegir nuestro propio estilo de vida. No nos interesa nada de Dios. ¿Qué tiene que hacer que merezca la pena servirle? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué beneficio obtenemos si le oramos? Es lo que preguntan ellos. Es una pérdida de tiempo. Y ese es el problema de la mayoría de inconversos cuando tienen muchas riquezas que no ven realmente su necesidad de Dios porque tienen todo lo que necesitan en esta tierra. En esta tierra. Dicen, no, yo estoy bien, vea cómo Dios me bendice. Muchas gracias por invitarme a la iglesia, pero yo estoy bien, me siento bien, vea, me va bien en la vida. Y piensan que acercarse a Dios es un asunto de un negocio. Ahora, los inconversos, las personas malvadas, tienen el entendimiento corrompido acerca del por qué tenemos que acercarnos a Dios. De hecho, Satanás eso es lo que dijo al puro principio del libro, cuando dijo, ¿acaso te sirve Job de balde? ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? O sea, la idea de Satanás es esto: Dios, tú le has dado todo, por eso él te está siguiendo. Y ese es el punto de los malvados. ¿Para qué voy a seguir a Dios si me está yendo bien? Y ese es el punto también de las personas malvadas que empiezan a seguir a Dios aparentemente por un tiempo porque quieren algo de él, porque buscan algo de él, cuando en realidad no necesitan algo de esta vida, necesitan algo para la otra vida, que es Cristo Jesús.
Ese es el motivo de la religión perversa, de la famosa llamada el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, de la riqueza. Que por cierto, eso no es evangelio en lo absoluto. No es evangelio. No son buenas noticias que aquí hagas un trueque, un negocio con Dios para recibir algo a cambio. Esas no son buenas noticias. Las buenas noticias son de que el Señor Jesús está dispuesto a perdonarte si has creído en Él en arrepentimiento y fe. Como decía, yo lo dije en otro sermón, decía Paul Washer, no hay que buscar al Señor Jesucristo por lo que Él nos ofrece, porque eso es idolatría. Hay que buscar al Señor por lo que Él es, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nos diferencia por la gracia de Dios de los malvados. Eso es la gran diferencia. Ahora, en segundo lugar, hay un aspecto importante que nosotros tenemos que meditar. Miren, mis amados, para los malvados, los medios de gracia no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Obviamente no te lo van a decir con esas palabras tal cuales, te las dicen un poco más sutiles. De hecho, las personas, usted les dice, mira, lo invito a un estudio bíblico en mi casa. No, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Mira, leamos la Biblia. No, yo me siento bien, no hace falta. Muchas gracias, yo la leo todos los días en mi casa. Y no es cierto realmente. No es cierto. Pero, ¿qué es para un cristiano los medios de gracia? Hermanos, es la más grande de todas las bendiciones que podamos tener en esta vida y en la venidera. La oración, la palabra, la iglesia, incluso la membresía es un medio de gracia. Porque si tú pecas, tienes un hermano que te va a decir, hermano, estás pecando. Y si tú no le oyes, van a venir otros dos hermanos y te van a decir, estás pecando. Y si tú no les oyes, va a venir toda la iglesia y te va a decir, presta atención. Y si tú les oyes, la iglesia te va a perdonar y te va a decir, ¿cuántas veces? 70 veces 7 te vamos en la senda del Señor. Pero la membresía y la iglesia local es vital por eso. Es un medio de gracia. La cena del Señor es un medio de gracia también que nos hace cada día, cada domingo, cada vez que la tomamos, examinarnos a nosotros mismos cómo ha sido nuestra senda durante el domingo, durante toda la semana que pasó. Es para que nos examinemos. ¿Pero qué es para el impío esto? No es nada. ¿Qué beneficio hay? Dice. ¿De qué me sirve a mí eso? Si tengo trabajo, tengo salud, tengo prosperidad, me está yendo bien, ¿de qué me sirve a mí eso? Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, porque Él ha transformado nuestro corazón y hace que nosotros veamos esas cosas que son despreciables para algunos, para nosotros son realmente valiosas. ¿Qué seríamos de nosotros sin estas cosas? ¿Qué sería de nosotros sin esto? Y la pregunta es, ¿tú valoras realmente eso? ¿Estás valorando la oración? ¿Estás valorando la membresía, la iglesia, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos? Porque el no valorarlo es algo propio de los malvados, no de los hijos de Dios. ¿Estás valorando tú esto? ¿Estás esforzándote día con día en los medios de gracia del Señor, en el Señor? ¿Saben por qué nosotros no leemos la Biblia todos los días? ¿Saben por qué no lees la Biblia todos los días? ¿Sabes por qué no oras como deberas todos los días? Por la incredulidad. Por incredulidad. Porque tú crees que el no leer la Biblia mañana no va a pasarte absolutamente nada. No crees que sea algo perjudicial. Pero sí es perjudicial para nosotros. Sí es perjudicial. Alejémonos entonces de ese pensamiento malvado y perverso y más bien acerquémonos a los pensamientos cristianos que dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ya mi meditación. Ahora, habiendo dicho Job que los malvados hacen lo que hacen, dice Job,
El segundo punto es este: los malvados rara vez son castigados, versículos del 17 al 26. Y puntualmente dice, sus castigos no ocurren ni en relación ni en proporción con su maldad. Versículos 17 y 18 dice así: ¿cuántas veces cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores? Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. La Reina Valera lo expone como una afirmación, pero el contexto y la idea es más bien como una expresión de ironía. O sea, tendría que leerse así como: oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira le reparte dolores? Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Pero la versión de las Américas lo traduce con preguntas retóricas. La versión de las Américas lo hace así, lo dice así: ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? ¿O cae sobre ellos su calamidad? O sea, ¿cuántas veces? De todo lo malo que hace, ¿cuántas veces pasa eso que los malvados son castigados? Dice la versión de las Américas: ¿reparte Dios dolores en su ira? ¿Son realmente como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino? O sea, Job está diciendo, cuando los amigos dicen que los malvados no prosperan, Job responde y dice, pero que sí prosperan, sí prosperan. Ellos le van a decir, Job, pero no prosperan por mucho tiempo, capítulo 20, versículo 5, y Job replica, ¿cuántas veces entonces? ¿Cuántas veces han visto ustedes castigos puntuales? Bildad había afirmado que la luz de los impíos se apaga en el capítulo 18, versículo 5, y Job pregunta, ajá, ¿cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces pasa esto? Sofar dice que hay un día de la ira de Dios en el capítulo 20, versículo 28, y Job vuelve a preguntar, pero ¿con qué frecuencia ocurre esto realmente? Y Job dice, no muy a menudo. Esto no pasa mucho tiempo, no pasa siempre, dice. Ahora, si se retrasa el castigo, los amigos pudieran dar un paso atrás. Imagínense como que Job les está reclamando, ellos dicen, bueno, eso está un poco complicado, pero por ahí saltan y dicen, bueno, ¿sabes qué, Job? Es que los hijos pagarán por los pecados de sus padres. Dice el versículo 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Versículo 20, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Antes de avanzar con este texto, Job está diciendo, ¿cuántas veces has visto malvados que han sido castigados? Y te pregunto yo, hermano, ¿conoce usted personas malvadas que usted no ve que esa persona realmente haya sido castigada durante un tiempo? Además, nunca fue castigada o no ha sido castigada. Saben, los malvados no son castigados en primer lugar porque Dios es muy misericordioso. Dios es muy misericordioso. Y en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 16, dice Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, yo fui recibido a misericordia. ¿Saben por qué los malvados no son castigados inmediatamente? Porque Dios es muy misericordioso. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces tú a una persona, a alguien que era un pecador terriblemente perverso,
que era un borracho, un mentiroso, un adúltero. No se podía confiar en él. De hecho, era demasiado astuto, un tramposo y muchos otros pecados más. Y ahora resulta ser que es cristiano, va a la iglesia e invita a otros a ir a la iglesia. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Tú conoces a alguien así? Porque Dios es misericordioso, ¿sabes? Por la misericordia de Dios es que ahora es así. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántos pensaron o se acordaron de ese terrible pecador y pensaron en ustedes mismos? O sea, cuando tú pensaste en ese terrible pecador, ¿pensaste en ti mismo o pensaste en otro? Mira, mi hermano, porque tú y yo éramos terribles pecadores, terribles pecadores. Y por la misericordia del Señor, Él no nos castigó. Y por la misericordia del Señor, Él nos tiene hoy aquí escuchando su palabra. Tú y yo éramos esos terribles, malvados, enemigos de Dios. Y no nos consumió Dios para que ahora seamos hijos de Dios. ¿Ves la misericordia del Señor? Como dijo Lutero, con su maravillosa comprensión de la paradoja evangélica, dice él, Dios nos amó aunque nos odiaba. Dios nos amó aunque nos odiaba. ¿Cuánta misericordia hay? ¿Cuánta misericordia hay? Pero también hay malvados que no son castigados aquí y ahora, pero que en definitiva van a ser castigados eternamente y para siempre. Eso era lo que escuchábamos en la escuela dominical en el día de hoy. Y ellos reciben bendiciones, reciben de gracia, reciben de muchas cosas. Mientras vivan acá sin reconocer la gracia y la misericordia de Dios y las bendiciones que reciben del Señor y reconozcan que provienen del cielo, ¿sabe qué son esas gracias para ellos? ¿Sabe qué es eso? Eso es como la paja que se le da al ganado para engordarlo, para luego llevarlo al matadero. Eso es. Así son esas bendiciones de Dios. Como no logran distinguir las que vienen de parte del cielo, simplemente se les engordan y luego serán llamados a juicio y serán destruidos. Dice Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios los tiene ahí, Dios los guarda ahí, Dios los alimenta ahí y los sostiene ahí para luego destruirlos. Para luego destruirlos. Y eso fue lo que Asaf entendió. Dice, hasta que entrando en el santuario comprendí cuál era el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Dios los tiene ahí, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y tú y yo no nos burlamos de Dios. Tú y yo alcanzamos la misericordia de Dios. Es la única diferencia. Ahora bien, volviendo al punto anterior, Job dice, los amigos dicen, bueno Job, mira, es que tal vez los malvados que tú conoces no van a sufrir un castigo, pero en definitiva los hijos sí. Los hijos sí. Versículos 19 y 20 que acabamos de leer. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Yo estoy seguro, dice Job, que ustedes me van a salir con eso. Ustedes me van a decir a mí que es que el castigo le va a venir a los hijos. No a ellos. A ellos no les vino, pero a los hijos sí. Y dice Job, versículo 21. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador, dice Job. Mejor que castigue al que peca para que escarmiente, que sufra el pecador su propia destrucción, que beba
de la ira del Todopoderoso. Esto es lo que dice el versículo 20. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. En el versículo 21 dice, ¿qué le puede importar la familia que deja si le quedan pocos meses de vida? O sea, Job lo que está diciendo es, vean, si ustedes me están diciendo a mí que los hijos van a tener que pagar lo que ellos hicieron, esto es una depravación, esto es monstruoso, dice. O sea, pequemos, hagamos lo que nos dé la gana, de por sí mis hijos son los que van a recibir todas las malas consecuencias de lo que yo estoy haciendo. No me importa si vienen problemas a mi vida, total, al final es, yo me muero y ellos van a quedarse con todo ese problema. Job está diciendo, vean, esto que ustedes me están diciendo a mí es perverso. ¿Qué le puede importar a un impío esto? ¿Qué le puede importar a un malvado esto? Si me van a dar esa respuesta, eso es una evasión. Ustedes están evadiendo, el impío va al final terminar evadiendo su propia responsabilidad. Que lo castigue Dios a él puntualmente. Si lo que están buscando en su sistema es que los malos sean castigados. Solo se verá, dice Job, solo se verá que se ha hecho justicia cuando los malvados experimenten en sí mismos su destrucción como recompensa. No me digan eso que me están diciendo o que están pensando. Y es inútil que ustedes vengan a demostrar eso como parte de la justicia de Dios. Versículo 22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? O sea, con todo lo que ustedes dicen, pareciera como que quisieran enseñarle a Dios acerca de cómo debe tratar a las personas en lugar de demostrar que realmente lo hace así. La realidad es otra. Dios da prosperidad o adversidad según su voluntad. Es lo que está aterrizando Job. Dios da prosperidad o adversidad según su voluntad, no según la lógica humana, basándose en principios que nosotros no podemos entender. O sea, tú no puedes venir y encajar a Dios en lo que a ti te parece, dice Job. Así no funciona esto. Así no funciona esto. Pero hay algo que quiero que quede claro, y es que aun cuando el malvado puede ser muy rico, y aun cuando el justo puede ser muy pobre, al final el estado de muerte es el mismo para todos. Versículos 23 al 26 dice así: este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Job ahora compara y toma dos muertes. Un hombre posiblemente rico y malvado que goza de buena salud hasta el final, disfrutó su jubilación de una manera tranquila y reparadora y luego murió tranquilamente. Y vemos a otro que muere con amargura de alma, como Job de hecho espera hacerlo. Yo me voy a morir así, con amargura de alma. Y de hecho nunca conoció la prosperidad. Y dice Job, cuando ellos van a morir, los dos van a ir al cementerio. Los dos van a ir al cementerio. Por lo que podemos observar, uno ha tenido una vida larga y feliz y el otro una vida miserable, y ahí se acaba la historia. ¿Quién tuvo una vida mejor? Respuesta, con base a todo lo que venimos hablando, ¿quién tuvo una vida mejor? La persona que no se preocupó por Dios. Eso es lo que dice Job. La persona que no se preocupó por Dios, se mantuvo alejada de Dios y vivió una vida perversa. Pero la pregunta es esta, ¿esa es toda la historia? ¿Eso es toda la historia? No, lo es, dice Job, hasta donde podemos observar. Por lo tanto, la observación y las expectativas en esta vida no pueden ser toda la historia. Vean, mis hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender y ser un poquito compasivos con Job, y es que Job no entendía ni sabía todo lo que nosotros hoy entendemos y sabemos. Por eso él se queda un poco corto en ciertas cosas. Pero nosotros sabemos que la última palabra no la tiene la muerte. El argumento de Job no es que los buenos siempre sufren, mientras que los malos siempre están tranquilos. No, eso no es lo que Job está diciendo a sus amigos. Lo que está diciendo Job es esto: la vida es más complicada que eso.
La vida es más complicada que eso. No revela un patrón. El sistema de ustedes no funciona. La vida no funciona bajo un sistema. Pero la muerte siempre tiene la última palabra y a todos les dice lo mismo. Y se parece mucho a lo que dice Eclesiastés, capítulo 2, versículo 14, cuando dice, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y ya para terminar Job su discurso, dice Job, ¿y saben qué? Incluso, su tercer encabezado es este, incluso en la muerte los malvados prosperan. Versículos 27 al 33. Pero antes, dice Job, yo quiero decirles algo a ustedes, amigos. Yo entendí todo lo que ustedes han venido diciendo. 27 y 28. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís que hay de la casa del príncipe y que de la tienda de las moradas de los impíos. Dice Job, yo sé lo que ustedes han pensado todo el tiempo. Yo he entendido todas sus palabras. Yo sé que ustedes piensan que los malvados sufren y para ustedes yo soy un malvado. Y hermanos, eso es importante que lo entendamos porque más adelante, como Job demuestra que él ya sabe todo lo que le están diciendo, ya los amigos van a dejarse de las indirectas, como dirían. Y ahora van a empezar en el capítulo 22, vamos a ver un Elifaz que va a decirle a Job un montón de pecados y lo va a acusar de un montón de cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque Job ya se dio cuenta, como quien dice, ya para qué le voy a andar con tanto rodeo, mejor le voy a señalar sus pecados directamente. Dice, ustedes con sus argumentos, sé a lo que se refieren. ¿Sabe a lo que se refiere el versículo 28? Cuando dice, porque decís que hay de la casa del príncipe. Dice Job, yo sé que eso de la casa del príncipe se refieren a mi hijo mayor. Porque fue en la casa de mi hijo mayor donde se desplomó toda la casa con todos mis hijos ahí. Yo sé que ustedes se refieren a eso, yo lo estoy entendiendo, pero no es así. Yo sé que ustedes, cuando ven el versículo al final dice, ¿y qué de la tienda de los moradores de los impíos? Yo sé que ustedes están preguntándome y diciéndome, mira dónde estás, en un basurero, Job. Esa es tu morada, la de un impío. Dice Job, yo estoy entendiendo lo que ustedes me están diciendo. Yo estoy entendiendo. Pero a ustedes les falta abrir los ojos. Versículos 29 al 31. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. Job les reta a que pidan el testimonio ocular. Dice, a ustedes lo que les falta es salir un poquito de su tienda. A ustedes lo que les falta es conocer un poquito cómo está el mundo alrededor de ustedes. Solo ven su sistema y están metidos en su sistema, pero salgan, pregunten a los caminantes y van a darse cuenta. Esa gente que anda negociando de un lado a otro está viendo una y otra vez cómo hay malvados que prosperan, cómo hay ciudades perversas y todo sigue exactamente igual. A ustedes les falta eso. Dice, el malvado es preservado en el día de la destrucción. Dice, si te das cuenta, dice Job, ellos inclusive no mueren de manera violenta, como acabamos de leer hace un versículo atrás. Versículo 31. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? O sea, nadie se atreve a decirles a ellos en la cara lo malos que son. No les dicen lo malos que son porque les tienen demasiado miedo. Y no se les piden cuentas de sus malas acciones. Versículo 31, la parte B. Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Dice, yo no digo que mueran, sí mueren, pero mueren pacíficamente. Y aun cuando mueren, gozan de privilegios. Versículos 32 al 34. Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrores del valle le serán dulces. O sea, los terrores del cementerio, más bien es como, voy a descansar ya. Tras de él será llevado todo hombre, y ante él han ido innumerables. O sea, el día de su funeral van a construir un monumento y mucha gente va a ir a enterrar a esa persona. Van a ver
tambores, va a haber toda una ceremonia porque esa persona ya está muriendo. Dice Job, aún en la muerte gozan de privilegios. Son populares. Mucha gente sigue su ataúd, el cortejo fúnebre, hasta en la muerte son prósperos, dice Job. Estos hombres y mujeres llevan una vida malvada que ellos llaman la buena vida, por cierto. Esa es la buena vida, dicen. Y tienen una gran compañía. Y dice el versículo al final, en el 33, dice, y antes de él han ido innumerables. O sea, lo que está diciendo, o lo que dice la versión de las Américas, dice, le seguirán todos los hombres e innumerables otros irán delante de él. O sea, hay gente que va a seguir el consejo y lo que ellos hicieron. No se acordarán de Dios. Miren cómo le fue, miren cómo prosperó. Sigamos ese camino. Murió bien. Esos malvados generan envidia. Dice Job, para muchos esos malvados generan envidia. Y esto nos lleva a pensar, y yo no sé si usted lo ha visto, hermano o hermana, si ha meditado en esto, cómo hay personas que están exactamente en esta condición, y tú eres cristiano, y tú vas a la iglesia, y tú lees la Biblia, y tú oras, y tú te esfuerzas, y sabes que tienes que hacer lo que es correcto, aun cuando no quieres hacer lo que es correcto, y aquellos viven haciendo lo incorrecto y se salen con la suya, y uno dice, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y de hecho, este no es el único, no es la única persona que aborda este tema. Lo aborda también Jeremías, lo aborda también Asaf. De hecho, Jeremías capítulo 12, el versículo 2 y 3, dice Jeremías, perplejos por los malvados, dice Jeremías, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. O sea, Jeremías está viendo todo esto que está pasando, lo mismo que está viendo Job, lo mismo que veo Asaf, lo mismo que estás viendo tú y que estoy viendo yo. Esos malvados que son terriblemente, que son prósperos y que no les pasa nada. Jeremías también lo está viendo y dice, justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Mis hermanos, una de las características de la fe es esta: no abandonar las verdades que nosotros conocemos, aunque nos enfrentemos a lo que parezca ser una contradicción. Vamos a ver, para decirlo en palabras más sencillas. Jeremías empezó su queja diciendo, justo eres, Señor. Justo eres tú, oh Señor. Aunque yo no entienda qué está pasando, dice Jeremías, yo sé que tú eres justo. Hermano, hermana, aunque tú no entiendas lo que está pasando y veas a los malvados que prosperan y que hacen todo lo que quieren en esta vida y no ves un castigo aparente y más bien pareciera que se salen con la suya siempre, nunca olvides esto. Justo es el Señor. Justo es el Señor, y eso fue lo que dijo Jeremías, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aferrarnos a las verdades que conocemos, aunque enfrentemos una aparente contradicción. Fue sabio, dice un comentarista, fue sabio por parte de Jeremías preceder lo que no podía comprender con lo que no podía negar. No lo puedo comprender, pero tampoco puedo negar lo otro, que el Señor es bueno, que el Señor es bueno. Sigue diciendo Jeremías, ¿por qué es prosperado el camino? Versículo 3, esa es la queja de Jeremías. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Dice Jeremías, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron su fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y esta es la gran diferencia que los marca a ellos de todo verdadero hijo de Dios. Que la boca, Dios está en sus bocas,
pero no está en sus corazones. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que meditar y extraer del texto. Los impíos tienen algo que, o mejor dicho, los impíos no tienen algo que nosotros sí tenemos: a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y eso es lo que para nosotros debe traer consuelo, ánimo, gozo, deleite, confianza, satisfacción, regocijo, prosperidad. Tenemos que esforzarnos y meditar en esto una y otra vez. Y es posible que tú hayas escuchado este sermón y este tema varias veces, pero varias veces nos enfrentamos a estas situaciones. Y otra vez, lo dijo Job, lo dijo Asaf, lo dijo Jeremías, y estoy casi seguro que tú lo has dicho en algún momento de tu vida. Nosotros tenemos a Cristo como lo más glorioso, lo más excelso y lo más maravilloso, y nosotros tenemos que entonces contemplar cada vez más esas glorias, esa hermosura, esa belleza, esa majestad. Los malvados pueden irles súper bien, pero no tienen a Cristo. Nosotros los cristianos nos puede ir súper mal, pero tenemos a Cristo. Hermanos, cuando sale el sol, las estrellas desaparecen. O sea, cuando vemos a Cristo glorioso y radiante, todas las estrellas de este mundo pierden su brillo y su valor. Eso es lo que tú y yo tenemos que sentarnos a meditar y a ver y a examinar y a recordar. No mires lo que tienen los impíos, mira lo que no tienen y lo que tú sí tienes, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Las matemáticas de Dios son un tanto interesantes, ¿sabían? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tú sabes que 2 por 0 es igual a 0. 100 por 0 es igual a 0. Pero si tú tomas a Dios y lo pones a hacer cálculos, lo que sea por 0 se multiplica. No es así, no funciona con Dios esa matemática. Hermanos, toda la salud y la riqueza y la gloria de este mundo menos Cristo es igual a nada. Y toda la pobreza y la angustia y la enfermedad más Cristo es igual a todo. Es igual a todo. Escuchaba y leía, la historia de una ancianita mujer abandonada que no tenía absolutamente nada. Solo tenía un pedazo de pan para cenar y un vaso de agua, y la oración de ella fue esta: oh Dios, todo esto y además Cristo. Todo esto y además Cristo. Mira, hermanos, es posible que tú no tengas mucho ahora. Es posible que tú vivas escasamente hasta el último día de tu vida. Hermano, es que es algo a la quincena, completa. Estoy saliendo completa. No me alcanza. Y tras de eso tengo enfermedades, y tengo angustias, y tengo dolores, y tengo calamidades, y me siento tan afligido, tan afligida. Yo quisiera hacer un negocio para esto, para tener más, para tener aquí, para tener otro. Mira, si tú tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Lo tienes absolutamente todo. Medita en esto. Medita en lo que tienes y no en lo que no tienes. Porque lo que tienes es de gran ganancia para esta vida y para la venidera. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nuestra meta es anhelar y querer más y más y más y más de Cristo. Más y más de Cristo. Hermano Erron me hizo un spoiler de lo que iba a hablar ahora. Él tocaba el tema acerca de: todas las cosas las tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Yo deseo en esta vida, lo que más deseo en esta vida no es tener una cuenta con mucha plata, es tener a Cristo y ser hallado por Él sin mancha, perfecto, sin arruga. Él es la perla de gran precio. Él es la perla de gran precio. Él es la verdadera felicidad. Y aunque los malvados desprecien su obra, para nosotros su obra debe ser cada vez más y más y más grandiosa, gloriosa, hermosa, digna de alabar. Mira, si tú quieres avanzar en tu vida de piedad, lo que tienes que hacer es no dejar de hacer o dejar de hacer un montón de cosas. No, lo que tú tienes que empezar a hacer es ver a Cristo en su palabra y en oración, y tú lees la Biblia y le dices, ahí yo veo las maravillas de Cristo y a veces no entiendo y entonces oro para que Dios me muestre las maravillas de Cristo, porque Él es lo que yo anhelo con todo mi corazón. Él es lo que yo deseo ver ahí. Thomas Brooks dice, la verdadera felicidad es tan grande y gloriosa que no se puede encontrar sino solamente en Dios. En Dios. Acabamos de cantar, oh, cuán precioso es mi Cristo, amoroso Salvador, cómo lo amo y lo anhelo. Cómo lo amo y lo anhelo. Y el coro dice, Cristo, 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 todo eres para mí. ¿Cómo estás tú, hermano, hermana, en tu contemplación por Cristo? ¿O eres de los que está examinando los malvados? ¿Cómo prosperan? ¿Cómo les va bien? Y tú aquí sufriendo angustias y tristezas y frustraciones y calamidades. Me encanta, hay una canción de famoso cantante Marcos Vidal que dice, se llama Cara a Cara, y dice, solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, y sigue diciendo, y luego dice, solamente déjame mirarte cara a cara. Eso es lo que yo más deseo. Eso es lo que tú más deseas. Eso es lo que tú más deseas. Hermanos, nosotros, si tú has perdido a un ser querido y tienes la confianza de que ese ser querido puso su fe en Cristo Jesús, tú tienes la certeza de que vas a ver a esa persona en la gloria, en el cielo. Pero cuando tú lo veas, posiblemente estoy especulando, vas a decir, qué bueno verte aquí, pero al que quiero ver es a Cristo. Al que quiero ver es a Cristo. Él es el que me trajo aquí. Como cantábamos también, a los santos y a los ángeles diré, me condujo el Salvador, o como dice esta versión, Cristo mi camino guió. Yo estoy aquí por Cristo. Hermanos, no perdamos de vista esto. Job termina diciendo en el versículo 34, ¿cómo pues me consoláis en vano? O sea, con palabras huecas, sin sentido, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia, en mentira. Dice, todo lo que ustedes me han dicho no es consistente, no tiene sentido. Los impíos prosperan, los malvados prosperan. Job, con un espíritu similar al de Asaf y al de Jeremías, él plantea sus preguntas, pero las plantea con fe. Él estaba perplejo, estaba profundamente perplejo por el desorden moral, pero su fe no se tambaleó finalmente. Para terminar, quiero leer el Salmo 73, el versículos 25 al 28. Es un salmo que nosotros conocemos bastante bien. Versículos 25 al 28.
Hermano, yo quiero que tú medites en esta semana esto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, yo veo a los impíos prosperar y esto me angustia, me frustra muchas veces. Pero dice, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué? Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Dios mío, líbranos de apartarnos de ti. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Como dijo Pedro, confiando en sus propias fuerzas, nosotros no en las nuestras. Aunque te dejaren, yo no te dejaré. Hermanos, que sea esta nuestra oración. Aunque los malvados sigan prosperando, aunque los malvados sigan creciendo, aunque hay muchas cosas que yo no entienda y aunque yo esté sufriendo hasta el último día de mi vida, Señor, no me dejes caer en la tentación de alejarme de ti, que yo me acerque a ti hasta el último día de mi vida. Hemos cerrado nuestro segundo ciclo del libro de Job y quiera el Señor que esto nos sirva para meditar acerca de las bondades de la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos escuchar tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos, oh Señor. Tú sabes lo que nosotros tenemos necesidad aún antes de que te lo pidamos. Y es probable que no nos estemos dando cuenta de que necesitamos recordar esas palabras, de que nuestra hermosura, nuestra gloria, nuestro gozo se encuentra en Cristo y solamente en Él. A veces olvidamos esto, Señor. Pero gracias por traérnoslo a la memoria. Recordar que aunque los malvados prosperen, aunque hayan cosas que no entendemos y mueran de esta forma, prósperos, felices, y los cristianos posiblemente en angustia, necesidad, pero tú estás por nosotros cuando lo vemos del lado correcto, cuando vemos las cosas con los lentes correctos, cuando vemos que Cristo está por nosotros. Ayúdanos a recordar esto durante toda esta semana y quisiéramos que nos lo recuerdes hasta que vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús.